5. Macetas. Tarde o temprano, inevitablemente, deberás cambiar tu planta de maceta debido a su crecimiento. ¿Cuándo debes cambiarla? Cuando las plantas empiezan a envolverse y sobresalen por arriba o por debajo, normalmente necesitan ser cambiadas. Cuando se trata de cambiar de maceta, ten en cuenta que la nueva maceta debe ser solo un poco más grande que la anterior. Si usas una maceta mucho más grande de lo que necesita la planta, se ahogará al momento de riego, porque la tierra se mojará más de lo que debería. Luego de cambiarla, es normal que la planta se resienta un poco y tenga un aspecto triste o estresado. Esto debe desaparecer en unos pocos días y tu planta debe recuperar su salud. 5 pasos para cambiar de maceta. Paso número 1. Riega la planta antes de cambiarla. Esto hará más fácil sacarla de su antigua maceta y reducirá la probabilidad de que se desplome debido al cambio. Coloca el nuevo sustrato en la base de la nueva maceta. 3. Agarra la planta boca abajo y golpea suavemente el fondo de la maceta para que se libere del tarro anterior. 4. Coloca la planta en la maceta que se había preparado previamente con su nueva tierra. Luego agrega más sustrato por los lados hasta llegar al tope, apretando suavemente la planta para que quede fija y no se tambalee. 5. Riega y deja escurrir el agua sobrante. Dependiendo qué tipo de plantas estés moviendo de maceta, ten en cuenta regarla de la manera correcta como discutimos en el video anterior. Deja que se escurra totalmente. Luego de esto, simplemente continúa cuidando tu planta como de costumbre. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero como siempre que te haya gustado, que hayas aprendido y que lo compartas con alguien más. No te quedes solo viendo estos videos, compártelo con otras personas. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y nos vemos mañana en el día 6. Hasta entonces.